Hola mis queridos hermanos, un saludo a todos los que entrarán en este canal, muchas gracias. Vamos a estudiar la lección número 10, pero antes que nada vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, pedimos tu sabiduría. Te suplicamos que nos ayudes para poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Como siempre te pedimos también la ayuda de tu Espíritu Santo para poner en práctica lo que vamos a aprender. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección número 10 tiene como título Completos en Cristo. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiestas, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Muy bien, en esta lección vamos a estudiar acerca del capítulo número 2 de Colosenses. Y el versículo que acabamos de leer, la lectura bíblica, nos dice que nadie debe juzgar en comida, bebida, o en día de fiesta, luna nueva o sábado. Y dice que todo eso era una sombra, pero que la realidad iba a ser Cristo. En esta lección no hay un registro exacto de quiénes eran algunos falsos maestros que estaban tratando de perturbar la paz de la iglesia de Colosas. Pero al leer y estudiar bien este libro, encontramos palabras como tradiciones, que está en el versículo 8, filosofías, rudimentos del mundo, plenitud, los principados y las potestades, que están en el versículo 15, y como ya leímos, comida, bebida, junto con conceptos tales como la observancia de días de los especiales, la adoración de los ángeles, el asceticismo, que está en el versículo 21, y todas estas palabras sugieren que habían doctrinas que bien podrían ser o estar siendo enseñada por los judíos, en este caso el legalismo, como veremos, la secta de los judaizantes, que insistían que los gentiles, y esta iglesia de Colosas era de gentiles, tenían que guardar las leyes ceremoniales para ser salvos. Y también vemos aquí, al leer estas palabras, que el gnosticismo y alguna secta pagana estaban tratando de desviar la fe de los colosos o de la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Así que vamos a estudiar en esta lección cosas muy importantes. La lección gira en torno a dos temas principales. La plenitud en Cristo implica que debemos conocerle y crecer en Él. Esto nos va a ayudar para que no seamos extraviados por los falsos maestros que no solamente existían en el tiempo del apóstol San Pablo, sino que siguen existiendo hoy. El judaísmo o la secta de judaizantes no ha terminado. Hoy muchos cristianos están siendo engañados y llevados de vuelta a judaizar con estos nuevos judaizantes que existen todavía. Y muy bien, el punto número 2 sería que la plenitud en Cristo también implica confiar únicamente en Él para la salvación, no en regulaciones. Es muy importante que nosotros podamos entender que la ley ceremonial fue abolida en la cruz. Nosotros entendemos eso y sabemos que el templo o el velo del templo, cuando Cristo murió, se rasgó de arriba abajo. Para los adventistas, que tenemos el deseado de toda la gente o el espíritu de profecía,
ella explica que esta cortina era inmensa, pesada, y que no fue un accidente que se cortara de arriba abajo, sino que un ángel del Señor lo hizo, poniendo fin a todas estas ceremonias que, como veremos aquí, era una sombra del ministerio de Cristo. Cristo es la realidad. Sin embargo, algunas personas, como veremos, usan este pasaje o estos pasajes de Colosenses para decir que la ley de los 10 mandamientos fue eliminada. Ahora, en esta lección, yo te voy a mostrar cómo el apóstol San Pablo guardaba los 10 mandamientos, cómo él los cita en diferentes pasajes y cómo también él guardaba el sábado. Esto te va a ayudar para poder defender la palabra del Señor, las doctrinas verdaderas, con humildad, por supuesto, como dice el apóstol San Pedro. No es que nosotros queremos buscar disensión o problemas, pero necesitamos dar fe, testimonio de la verdad. Así que aquí te va a quedar bien claro. Te voy a dejar también en esta lección, aquí en una lámina, con los meses judíos y los versículos, para que puedas de una forma sencilla saber cuáles son los 7 sábados ceremoniales. Por lo tanto, te invito para que tú puedas ver la lección desde el comienzo hasta el final y puedas compartirla y usar estos pasajes para que tú mismo puedas entender bien que las leyes ceremoniales ya no tienen ningún efecto para los cristianos, pero que la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, está vigente para todo aquel que acepta a Cristo. Sabemos, lo repetimos una y otra vez, que estos mandamientos no los usamos para salvarnos, como el legalismo lo enseña, que para ser salvo hay que guardarlos. Nosotros creemos que el resultado de tener un encuentro con Jesús nos va a ayudar para que nosotros podamos reflejar su carácter, ser restaurados, renovados, y entonces andar en sus mandamientos por amor y por el poder de Él. Ahora me gustaría contar una historia que estaba en la lección de maestro que me parece muy interesante, y es acerca de James Garfield, quien más tarde este personaje se convertiría en el presidente de los Estados Unidos. Antes de esto, él era director de un colegio que se llamaba Irán College en Ohio. Y un padre quería que su hijo pudiera terminar su curso más rápido. Así que fue donde James Garfield y le preguntó: oiga, el curso de estudio de mi hijo no podría cortarse para que él pueda terminar más rápido. Y entonces profesor Garfield le dijo: ciertamente, respondió él, pero todo depende de lo que quiera hacer de su hijo. Cuando Dios quiera hacer un roble, toma 100 años. Cuando quiera hacer una calabaza, solo necesita 2 meses. En este libro hay un pasaje que es muy conocido: el que comenzó la buena obra, dice, la terminará. Pero hay veces toma tiempo. La santificación es el proceso de toda la vida, pero es el blanco que Dios tiene para nuestra vida. Por lo tanto, debemos crecer y crecer, dice el apóstol San Pablo, hasta llegar a la estatura del Hijo de Dios. Así que te invito para que en esta lección puedas aprender realmente cómo poder defender los 10 mandamientos que son el carácter del Señor. Y ya repito, ¿no? Porque hay personas que por alguna razón no les gustan los mandamientos del Señor y creen que están en contra de la salvación. Mi querido hermano, Cristo lo es todo, pero Cristo quiere que nosotros podamos andar en sus caminos. Y estos mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo, con la ayuda del Señor, nosotros, para que su nombre sea glorificado, para que reflejemos su carácter, porque el carácter de Dios está representado en esta ley que es santa, justa y buena. Así que sin más, nos vamos al día domingo. El día domingo tiene como título la sabiduría y el conocimiento de Dios. Leemos el pasaje principal para este día, que lo encontramos en el libro de Colosenses,
capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Como vemos en la lección, Job pregunta: ¿dónde se halla la sabiduría? Y según este pasaje, Pablo dice que la sabiduría se encuentra en Cristo Jesús. Y en esta lección nosotros aprendemos que esa sabiduría puede verse a través del orden. Pablo felicita a la iglesia de Colosas por ese orden que ellos tienen. Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento. Si leemos Deuteronomio capítulo 6, cuando las demás naciones vieran el orden y las leyes que Dios les había dado, pues iban a poder reconocer que ese pueblo estaba dirigido por una sabiduría más grande que los otros dioses falsos. Por lo tanto, el orden es muy importante dentro de la iglesia. En este día se estudian 3 palabras que son muy interesantes. La primera palabra, que se las voy a dejar aquí las 3 para que las puedan ver, es la palabra paracletosis o paracleo. Esta palabra nos llama a nosotros la atención acerca de una imploración, invitar, consolación, animar, confortar. Pablo no solamente estaba preocupado para que la iglesia se confortara, sino que hay otra palabra más que es zumbibazo, que es una palabra que hace alusión a impulsar junto, a decir unir, asociación o afecto, inferir, mostrar, enseñar, instruir, dar por cierto, demostrar, partir, y la lección usa, ¿verdad?, unir. Estas palabras demuestran que Pablo estaba preocupado no solamente por confortar la iglesia de Colosas, sino también para mantenerlos unidos. Y luego usa la palabra taxis, que es la palabra orden, ¿verdad? Y él, como ya mencioné, felicita a la iglesia por mantener ese orden. El orden, mis queridos hermanos, es un símbolo de que Dios está dirigiendo a la iglesia. En una cita que está en Consejo para la Iglesia, en la página 441, la sierva del Señor dice lo siguiente: Satanás sabe bien que el éxito puede acompañar únicamente al orden y la acción armoniosa. Bien sabe que todo lo que está relacionado con el cielo está en perfecto orden, que la sujeción y la disciplina señalan los movimientos de la hueste angelical. Es su firme propósito apartar a los profesos cristianos, tanto como sea posible, del orden del cielo. Por lo tanto, engaña aún a los que profesan ser hijos de Dios y les hace creer que el orden y la disciplina son enemigos de la espiritualidad, que la única seguridad para ellos consiste en permitir
que cada uno siga su propia conducta y en permanecer especialmente distintos de los cuerpos de cristianos que están unidos y trabajan para establecer la disciplina y la armonía de acción. Hoy, lamentablemente, en nuestra iglesia tenemos muchos movimientos independientes. Algunos de estos movimientos independientes ayudan a la iglesia a avanzar la obra, pero otros se la pasan todo el tiempo solamente buscando errores. Y mis queridos hermanos, si buscamos errores lo vamos a encontrar. Esta iglesia, dice la sierva de Dios, es una iglesia que está del lado de acá, con imperfecciones y luchas, pero a pesar de eso, Dios guía esta iglesia, porque es la niña de sus ojos. Así que el orden es necesario. Y aquí en la lección, en la nota, nos agrega el autor de la misma. El término griego taxis, traducido como orden, se utiliza en el Nuevo Testamento en referencia a las órdenes sacerdotales de Aarón, Lucas 1:8, Hebreos 7:1, y Melquisedec, Hebreos 5:6 y otros pasajes más. Pero Pablo lo aplica aquí al orden en la iglesia. Y aquí dice, a veces se tiende a considerar el orden y la organización de la iglesia como una mera cuestión eclesiástica sin significado teológico. Pero al prescribir un decoro adecuado en el culto, y aquí da varios ejemplos en la lección, pasajes como 1 Corintios 11, y especificar cómo debían ser seleccionados los ancianos y los diáconos, 1 Timoteo 3, Tito 1, Pablo tuvo mucho cuidado en preservar el orden en la iglesia. Estas medidas estaban destinadas a preservar y proclamar la sabiduría de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Así, mis queridos hermanos, entonces la sabiduría y el conocimiento de Dios están en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús guiaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y estableció un orden que si ellos, mis queridos hermanos, hubieran seguido esto todo el tiempo, bueno, Dios, como había prometido, los hubiera bendecido más de los que lo bendijo. Y es que el pueblo guardó por cierto tiempo el orden, pero cuando nosotros caemos en el desorden, entonces quiere decir que hay un problema espiritual. Por lo tanto, le enviamos un mensaje a todas aquellas personas que critican la organización, que creen que se va a acabar algún día, que no creen que es necesario, porque mis queridos hermanos, según esta lección, y algunos de ellos explican esta lección, el orden es, según Elena G. de White, una de las primeras reglas del cielo. ¿Cómo no van a ser también para la iglesia de Dios? Debemos mantener el pueblo unido, confortado, en orden. Y esta orden reflejará que Cristo, que es toda sabiduría, está dirigiendo la obra del Señor. Muy bien, nos vamos entonces al día lunes. El día lunes tiene como título Arraigados y creciendo en Cristo. Y aquí hay dos pasajes que vamos a leer para poder entrar en explicación de este día. Uno lo encontramos en Isaías capítulo 61, versículo 3, y el otro lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 10. Estos pasajes dicen lo siguiente: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí en este día Pablo nos compara a nosotros los cristianos como plantas y nos da dos opciones. La primera es que nosotros podemos crecer
¿verdad? En una relación con Cristo, esta planta va creciendo hasta que llega a ser un gran árbol. Y dice aquí, llegamos a ser llenos de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O nosotros rechazamos la palabra del Señor, y entonces dice aquí que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Solo tenemos dos opciones, como siempre la Biblia lo presenta: un camino ancho, un camino angosto, ¿verdad? Somos ovejas o somos cabras, y siempre se presentan dos opciones: o sembramos o obstaculizamos la obra del Señor. El que no es conmigo es contra mí, dijo el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros nos arraigamos al suelo? ¿Cómo nosotros crecemos? ¿Cómo somos plantas y que lleguemos a ser gloria para Jehová? Bueno, aceptando en primer lugar a Cristo. Voy a leer dos pasajes que están en la lección que nos explican claramente cuál es el propósito de este día para los que estamos estudiando la palabra del Señor. Aquí dice: el tema de Colosenses es una de las máximas más claras para la vida cristiana. De la manera que has recibido al Señor Jesucristo, así anden en él. Colosenses 2:6. Recibimos la salvación al aceptar a una persona, no solo un conjunto de enseñanza. No obstante, dice aquí, recibir a Jesús también incluye aceptar todas sus enseñanzas, tal como fueron comunicadas a través de los apóstoles y profetas. Yo creo a Jesús, pero no me importan las enseñanzas ni la doctrina. Eso no es verdad. Tenemos que, si lo aceptamos a Él, aceptar lo que nos enseñó, a través no solamente de lo que el Señor Jesús mismo dijo, sino a través de la inspiración que recibieron los discípulos y los profetas. Entonces dice aquí, por sobre todo aceptar a Cristo significa morir al yo, dejar que Cristo viva nuestras vidas. Es decir, una entrega completa del yo a Cristo. Dice, la palabra viviente, Jesús, la palabra viviente, no puede ser separada de la Biblia. La palabra escrita son las dos caras de una misma moneda. De hecho, solo es posible conocer a Jesús a través de la Escritura. Nosotros andamos o vivimos en Él. Es decir, permitimos que su palabra y su espíritu nos guíen en todas nuestras decisiones prácticas. Entonces, mi querido hermano, en resumen, aceptamos al Señor. Él es todo para nosotros, pero también aceptamos su palabra. Y al estudiar la palabra del Señor, esa plantita va creciendo hasta que llega a ser un árbol para gloria y honra del Señor. Entonces deberíamos preguntarnos en esta mañana: ¿gastas tiempo estudiando la Biblia? ¿Haces el año bíblico? ¿Estudias, como dijo el Señor, de verdad escudriñándola? Porque a medida que estudiamos la palabra del Señor, ¿a quién vamos a conocer? A Cristo Jesús. Es cierto que el Espíritu Santo nos guía, pero a través de su palabra, porque toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, te recomendamos en esta hora que tú puedas ser arraigado y crecer en Cristo a través del estudio de la palabra del Señor. Entre más estudiamos la Biblia, más conoceremos a Jesús, más estaremos cerca de Él y seremos transformados a su imagen y semejanza. Nos vamos al día martes. El día martes tiene como título Clavados en la cruz. Y leemos en el libro de Colosenses el capítulo 2, versículo 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy bien, en este pasaje nos dice la lección, y si somos adventistas y hemos dado estudio bíblico, nos vamos a encontrar con personas tal vez bien intencionadas que nos citan este pasaje para decirnos que la ley, los 10 mandamientos, fueron clavados en la cruz, incluyendo el día del Señor, el séptimo sábado. Ellos pues nacieron en una organización que les enseña eso y nacieron allí, por lo tanto les es difícil entender que este pasaje no está hablando acerca de los 10 mandamientos morales. Vemos claramente aquí el contexto de este pasaje y se refiere en primer lugar a la incircuncisión o a la circuncisión. Y Pablo claramente nos habla de esta circuncisión, que era algo que se hacía exteriormente, pero que en realidad lo que valía era lo que estaba en el corazón. Aunque esto se hacía externamente, pues el hacerlo no indicaba que la persona realmente pues estaba aceptando una vida espiritual. Y eso lo vemos porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, los que estaban circuncidados. La mayoría rechazó al Señor Jesús. Ahora estamos en una iglesia de gentiles y Pablo está diciendo aquí en estos pasajes que lo importante ya no es circuncidarse o no, sino que ahora esto es reemplazado por el bautismo y ser lleno del Espíritu Santo. Cuando somos sepultados en el agua, y vale la pena decir a los que están escuchando esto si no fueron bautizados así, porque puede ser que en este canal haya personas que están aprendiendo, ¿verdad? La palabra bautizar es sumergirse en el agua, es como una tumba. Y cuando nosotros somos sumergidos en el agua, dice que morimos con él, es una metáfora. Y cuando salimos del agua, resucitamos con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos este acto público de que reconocemos al Señor? Bueno, nuestros pecados son perdonados. Aquí se nos dice que en este pasaje que la ley o los decretos o las ordenanzas, Cristo las quitó y las clavó en la cruz. Como vemos el contexto, esto está hablando de leyes ceremoniales. Y aquí en la lección nos habla que la palabra que en este pasaje nosotros leemos que es el acta de decretos y que en realidad se puede traducir también como ordenanzas. Es una palabra que se refiere a disposiciones legales, ya sea seculares, dice aquí, o eclesiásticas. El único uso adicional de esta palabra griega en los escritos de Pablo designa a la ley ceremonial que constituía un muro de separación entre judíos y gentiles. O sea que ahora cuando llegó la realidad, como veremos mañana en el próximo estudio, cuando Cristo llegó, todas estas leyes ceremoniales llegaron a su fin. No solamente la circuncisión, sino como veremos también leyes que tenían que ver con bebidas, comidas y 7 sábados ceremoniales que se festejaban en el santuario terrenal. Pero ya sabemos nosotros que según el libro de Hebreos hay un santuario celestial y nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús.
Todas estas cosas, como veremos, eran un símbolo, una sombra de la realidad, representaban al ministerio de Cristo, tanto celestial como en la tierra, ambas obras, y que cuando Él murió, como ya repetimos, el templo, esa gran cortina que separaba el lugar santísimo, donde entraba solamente una vez en el año el sumo sacerdote, se rasgó de arriba a abajo. Elena G. de White dice que narra esto en una forma dramática, que cuando Cristo estaba diciendo consumado es, tembló la tierra, dice la Biblia. Y cuando el sacerdote estaba para sacrificar en el altar al cordero y la tierra tembló, se le cayó el cuchillo, el cordero se escapó, y entonces, mi querido hermano, esto era un símbolo de que esos sacrificios y esas ceremonias habían llegado a su final. El problema es que los movimientos religiosos no quieren separar y aceptar que hay una diferencia entre la ley ceremonial, que era simplemente símbolo de la obra de Cristo, y los 10 mandamientos que Dios mismo escribió con su dedo en el monte Sinaí. Como veremos en el próximo día, voy a explicar bien esto y a dejar los pasajes donde les enseño a ustedes cuáles son esos 7 sábados ceremoniales y por qué Pablo no estaba eliminando la ley del Señor. Hay una regla en hermenéutica, una de tantas reglas que hay, que dice que la Biblia no se contradice. Para poder interpretar este texto, y de paso la palabra que se usa ahí es una palabra complicada que no se usa en muchos pasajes, ¿verdad? Entonces, para poder interpretar este pasaje y decir que toda la ley, la ceremonial y la ley de Dios es eliminada, tenemos que ver el contexto de toda la Biblia. Y como veremos, mi querido hermano, el apóstol San Pablo creía en los 10 mandamientos, los predicaba, los citaba, y también el apóstol San Pablo guardaba el 7º día de la semana. Por lo tanto, sería, ¿verdad?, un contradictorio que Pablo aquí elimine los 10 mandamientos junto con la ley ceremonial y que después él mismo los cite y guardara el día del Señor. Así que tenemos que entonces, a la luz de esta regla, que la Biblia no se contradice, poder llegar a una conclusión o una interpretación correcta de estos pasajes. Por ahora, mis queridos hermanos, queremos decirles que este pasaje elimina la ley ceremonial, que en realidad era un obstáculo entre los judíos y la iglesia de los gentiles, porque los judíos insistían en judaizar, insistían en que estas leyes tenían que seguirse. Por supuesto, ellos insistían porque algunos de ellos pues no habían entendido realmente el simbolismo de estas ceremonias que se hacían en el templo. Pero a nosotros nos va a quedar claro, porque podemos leer pasaje tras pasaje. Por ejemplo, 1 Corintios 5:20 dice que la Pascua es Cristo y que fue sacrificada por nosotros. Y bueno, nos vamos a extendernos en esta explicación, porque pues el video sería muy largo. Pero con lo que vamos a explicar y con los textos que le vamos a dejar en una forma clara y sencilla, usted va a poder también entender y explicarle a otros que están confundidos con la interpretación de este texto. Aparte de que estudiamos la semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan, si no vieron el video, vayan a buscarlo allá en el día domingo. Hablábamos de una palabra que era la palabra apocatalazo, que es un verbo que hablaba de la reconciliación, y que esa palabra, que la inventó el apóstol San Pablo, explicamos, significaba que la redención en Cristo estaba completa y que nunca más se iba a levantar el pecado. Pero que esta palabra también se usaba como un sustantivo, catalagé, y este sustantivo nos enseñaba a nosotros que nuestra reconciliación era un asunto legal de cuentas. Se usaba como sustantivo, o sea que teníamos una deuda con el Señor. Y aunque esta palabra que está aquí en el libro de Colosenses es diferente, hace alusión también a algo que tiene que ver con una deuda legal. Y esta deuda, mis queridos hermanos, fue pagada
por el Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir con el día miércoles, donde vamos a explicar un poquito más claro el otro pasaje, donde también se cree pues que todas estas fiestas que fueron eliminadas también incluían los mandamientos y el séptimo día. Vámonos al día miércoles, que tiene como título sombra o realidad. Y vamos a leer allí otro pasaje que está en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muy bien, como leemos en estos pasajes, la lección nos explica que los eruditos no están de acuerdo acerca de cuáles eran exactamente los temas que Pablo estaba tratando aquí, según los eruditos. Pero, aquí nos dice la lección, podemos estar seguros de que la propia epístola proporciona bastante información sobre lo que parece haber sido una influencia divisiva de algunos conversos del judaísmo en la iglesia predominante gentil. Estos son los judaizantes, como se enseña en el libro de Gálatas, que querían obligar a los gentiles a que siguieran todas estas prácticas, todas estas fiestas, ceremonias que, como ya explicamos, habían llegado a su final cuando Cristo cumplió cada propósito, cada significado de ellas. Pero ellos insistían en que tenían que cumplirlas para poder ser salvos, circuncidarse y guardar todas estas fiestas que hasta el día de hoy, inclusive algunos de los judíos que son supuestamente cristianos o mesiánicos todavía siguen guardando, y muchos cristianos que los escuchan hablar en el idioma hebreo, pronunciar palabras, oraciones, pues se sienten fascinados, y algunos están dejando los movimientos inclusive evangélicos para unirse a este grupo de mesiánicos. Ellos insisten en que el Nuevo Testamento fue traducido en el idioma hebreo, cosa que no es verdad, eso es mentira, así que tenga cuidado que a usted también lo pueden engañar con esas frases, y bueno, al escucharlo usted piensa que son unos eruditos y que porque conocen el idioma hebreo ellos tienen la verdad. La verdad está en la palabra del Señor, fue traducida en diferentes idiomas y en español usted la tiene y debe de leerla como hemos estudiado para que usted no sea engañado. Pero bueno, aquí por lo menos hay dos temas muy importantes que se tratan. Uno son estas fiestas, comidas, bebidas, ¿verdad? Días de fiesta, luna nueva, días de reposo, y que claramente el apóstol San Pablo dice que eso era una sombra de lo que había de venir, pero que el cuerpo es de Cristo. Ahí estaba el Señor que había cumplido eso. Por lo tanto, esto pues quedó completamente eliminado. Y después nos habla de los ángeles. Se cree que es una secta que adoraba a los ángeles, creían que tenían una emanación divina y le rendían culto a estos seres supuestamente celestiales. Por lo tanto, el apóstol San Pablo dice que esto era algo banal, propio de una mente carnal. Así que entonces pues les escribe a los de Colosa para advertirles que tengan cuidado con esta falsa doctrina, estos falsos maestros que estaban introduciendo en la iglesia de Colosas estas enseñanzas de adoración a ángeles
que me imagino era atractiva y que hoy aún en los días que estamos viviendo, estas enseñanzas son atractivas. En vez de buscar al Dios verdadero, siempre las personas quieren buscar un amuleto, un afiche, algo que los lleve a Dios. Cuando en Cristo Jesús, dice, tenemos abierta la puerta del santuario celestial, el lugar santísimo. Hebreos 4:15 nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Los ángeles son ministradores de Dios al servicio de la humanidad, siervos del Señor que están para ayudarnos. Pero ahí en Apocalipsis, en el capítulo 22, cuando Juan ve esas grandes visiones y quiere postrarse ante el ángel, le dice, no lo hagas, adora solamente a Dios. Pero son doctrinas que de alguna forma le llaman la atención a los seres humanos hasta el día de hoy y que los alejan sutilmente del verdadero Dios. Así que hay dos temas de aquí. Uno es el legalismo, uno es que los judíos, los judaizantes querían imponer las ceremonias a los cristianos, y la otra es esta adoración de falsos, seres celestiales, falsos porque no son los verdaderos ángeles que nosotros creemos que están a la disposición de nosotros para ayudarnos y al servicio del Señor, sino una doctrina errónea que habían inventado sutilmente para tratar de apartar a los miembros de la iglesia de Colosas del Señor. Por lo tanto, vamos a estudiar en este momento algunos pasajes que nos van a ayudar a entender bien cuáles eran esas fiestas, y vamos a citar en este momento algunos pasajes muy interesantes donde Pablo cita los mandamientos de Dios, y es una prueba de que la Biblia no se contradice. Pablo no puede citar los mandamientos del Señor y también decir ahora que están eliminados, porque eso sería una cosa contradictoria y la Biblia no se contradice. Vamos a leer estos pasajes. Pablo cita los 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. La Biblia no se puede contradecir. En el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 2 y versículo 3, Pablo cita el 5º mandamiento de la ley moral: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el libro de Romanos, capítulo número 13 y el versículo 9, Pablo cita 5 de los otros mandamientos de la ley de Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Versículo 9, porque no adulterarás, es el 7º mandamiento. No matarás, es el 6º mandamiento. No hurtarás, es el 8º mandamiento. No dirás falso testimonio, es el 9º mandamiento. No codiciarás, es el 10º mandamiento. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y un pasaje muy conocido está en Romanos capítulo 7, versículo 7, que responde a esta pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo sabe bien que la ley nos señala el pecado, y aquí cita nuevamente el 10º mandamiento. Y en el libro de Romanos 7, versículo 12, Pablo nos dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No puede entonces decir en el libro de Colosenses, ¿verdad?, que la ley es contraria, que la ley es un decreto que está en contra nuestra. Si
ponemos en práctica lo que aprendimos acerca de exégesis, una de las reglas que hay para poder interpretar los textos es que la Biblia nunca se contradice. Así que podemos ver aquí entonces que el apóstol San Pablo claramente hace una distinción entre la ley moral, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, que era un símbolo, una sombra de la realidad que era Cristo y que llegó a su final cuando el Señor Jesús cumplió todo lo que señalaba acerca de él, del Mesías. Ahora vamos a leer algunos pasajes donde se nos enseña, o la palabra de Dios nos enseña, que el apóstol San Pablo guardaba el día séptimo, el día que Dios bendijo en la creación. Leamos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de sábado, el séptimo día, o sea, fue un sábado, esperó el otro sábado y después el otro sábado. Ahora, aquí dice que era una sinagoga judía. Algunos pueden decir, bueno, el apóstol San Pablo, como era una sinagoga judía, ellos se reunían los sábados, entonces él por eso fue los sábados. Pero encontramos también en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 42 al 44, que Pablo también iba en sábado a donde estaban los gentiles que no guardaban este día. Dice el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Qué interesante hubiera sido que si Pablo estaba en contra del séptimo día de la semana, les hubiera dicho a estos gentiles que no eran judíos, ¿por qué vamos a esperar hasta el otro séptimo día, el día del Señor? Vamos a hablar acerca de la salvación hoy mismo. Al fin y al cabo ellos no creían ni guardaban el día del Señor. Hubiera sido una oportunidad extraordinaria para que él hubiera dicho que este día del sábado, del reposo, el día que el Señor dio en la creación, que lo dio y les recordó cuando les dio el maná antes que llegaran al monte Sinaí, y que lo escribió en las tablas de piedra, él hubiera dicho, ese mandamiento está eliminado, el cuarto mandamiento ya no tiene importancia. Vengo de los judíos porque ellos guardan el sábado, pero ustedes no tienen por qué hacerlo porque son gentiles. Pero él esperó hasta el séptimo día, como era su costumbre, y dice aquí, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea que el apóstol esperó hasta el séptimo día de la semana y esos gentiles vinieron a escuchar la palabra del Señor. Pablo estaba de acuerdo, creía en los 10 mandamientos del Señor. Estos pasajes son muy importantes porque cuando Pablo habla de sábados en el libro de Colosenses, no está hablando del sábado del séptimo mandamiento, sino de los sábados ceremoniales. Y ahora voy a dejarle aquí los pasajes donde aparecen los sábados ceremoniales. No voy a leer los pasajes, usted pare el video, solamente voy a hacer un resumen de cuáles eran los días
que se guardaban estos sábados. Recordemos que la palabra sábado significa reposo. Cuando es el séptimo día se especifica exactamente que es el séptimo día, y cuando son sábados ceremoniales, estos sábados podían caer en cualquier día, era una fecha determinada, como nuestro cumpleaños puede caer en domingo, lunes, martes, pero el día que caía esta fecha debían de guardarse como un sábado de reposo y no hacer absolutamente nada. Así que estos pasajes usted los va a ver aquí y entonces va a poder pues explicar esto. Guárdelo, va a ser de gran ayuda para que usted mismo entienda y se los explique a otro. Muy bien, lo primero que vemos aquí es que hay una separación de el séptimo día de la semana de los 7 sábados ceremoniales. Leemos en Levítico capítulo 23 versículo 3. 6 días trabajaréis, el día séptimo, por ser el descanso del sábado, será santificado en este día. No haréis trabajo ninguno, porque es el sábado del Señor, el cual debe observarse en cualquier parte en que os halléis. Y luego vienen los 7 sábados ceremoniales. El 15 y el 22 de Abib, o sea, el primer sábado, y el séptimo del día de la fiesta de los panes sin levadura, que venía después del 14 de Nisan o Abib, son los mismos meses. Abib es el nombre que se le dio cuando salieron de la tierra de Egipto, y Nisan es el día que se le puso a este mes cuando regresaron del cautiverio de Babilonia. Pero bueno, el día primero y el día séptimo de la fiesta de los panes sin levadura tenían que guardarse como un día de reposo. No se podía hacer absolutamente nada. Usted puede leer los pasajes. Estos sábados caían el 15 y 22 y podía ser miércoles, jueves, cualquier día. Era un día de reposo. Aquí hay 2 sábados ceremoniales. El tercer sábado ceremonial era el 6 de Sivan, el día 50. Se contaban, ¿verdad?, 7 semanas, y el día 50, ese día se celebraba otro día de descanso, sería el número 3 de los sábados ceremoniales. Allí se celebraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Luego viene la fiesta de las trompetas, que era el primero de Tishri, cuando se comenzaba a sonar para anunciar que venía el día de la expiación. Así que ese 10 era otro sábado ceremonial. Ya tenemos 4 sábados. Nos vamos a los otros 3. Muy bien, el quinto día es el día de la expiación, el 10 de Tishri. Este tampoco era un día en el cual se podía trabajar, era un día de reposo, y los últimos 2 días los encontramos en la fiesta de los tabernáculos, que era del 15 al 22. El primer día que se celebraban los tabernáculos, que era el 15, y el último, que era el 22, eran 2 días ceremoniales de guardar. No se hacía ningún trabajo en ninguno de ellos. Estos son los 7 días ceremoniales. Mi querido hermano, creo que esto lo ayuda a entender, en primer lugar, que el apóstol San Pablo, en ese libro de Colosenses, sea que los eruditos sepan o no los temas que se están tratando, que Pablo no estaba eliminando la ley del Señor, sino la ley ceremonial. Y, bueno, hemos llegado al día jueves. El día jueves tiene como título Mandamientos de hombre. Y leemos en el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23 lo siguiente. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes,
ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy bien, en este día volvemos al tema de que todos estos mandamientos ceremoniales fueron eliminados. Aquí se nos habla de ciertas leyes que habían contra los leprosos, no tocar, no, dice aquí, gustes, ciertos alimentos, etcétera. Todo eso quedó eliminado. Los cristianos no tenemos que celebrar nada de esto. Eso no significa que son importantes, porque nos recuerda, nos enseña cómo en el Antiguo Testamento la sabiduría de Dios, ¿verdad? Hizo que todas estas ceremonias representaran la obra del Señor. Son muy interesantes estudiarlo, pero ningún cristiano está sujeto a seguir estas ceremonias. Fueron abolidas en la cruz del Calvario. Aparte de que la lección nos enseña que no solamente los judíos seguían esas ceremonias, sino que sabemos que por lo menos para el mismo sábado habían agregado más de 600 normas para poder guardarlo, aparte de las leyes que tenían de purificación, de lavarse y todo eso. Realmente Cristo dijo que eso era una carga que ni ellos mismos podían llevar. Por lo tanto, Cristo nos ha libertado de todas estas cosas. Somos salvos en Cristo Jesús. Pero me gustaría, para terminar, leer algo que está aquí, que me parece muy interesante y que como adventistas debemos tener cuidado de no caer así como los judíos se valían de estas normas y estas ceremonias que, bueno, ya no estaban en vigencia y querían obligar a los gentiles a practicar, y por tales, digamos, ceremonias, ellos se creían superiores a los demás y querían imponerlas. Yo creo que nosotros tenemos bastante luz con referente a la salvación, a la obra del Señor. Dios nos ha bendecido. Yo así me siento en lo personal, con conocimiento de la palabra del Señor. Puedo notar que hay muchas personas que están confundidas con este tema en otras denominaciones, que a veces no saben ni cómo expresarlo. Al mismo tiempo quieren eliminar los mandamientos, para el mismo predican que no hay que adulterar, que no hay que robar, y uno le pregunta si están vigentes o no, dicen que no, pero verdad, es lógico que los mandamientos no se pueden eliminar. Si no hay mandamientos, si no hay ley, ¿cómo vamos a saber, verdad, que somos pecadores? La ley señala el pecado, esa es la función de la ley. Pero están confundidos con la ley ceremonial y los 10 mandamientos, que claramente son distintos. Uno estaba fuera del arca, uno estaba dentro, uno los escribió Moisés. Por supuesto, los mandamientos se los dio Dios, no los inventó Moisés, pero uno los escribió, y las tablas de piedra las escribió el Señor con su propio dedo. Aquí termina esta nota, que es una advertencia para nosotros. Dice lo siguiente: de hecho, ellas se estaban convirtiendo en una carga para la fe en lugar de favorecerla. Las leyes ceremoniales. Y dice aquí, es fácil caer en la trampa de sentirse superior a otros por observar ciertas prácticas religiosas, o peor aún, de pensar que esta observancia es meritoria para la salvación. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este repaso de la lección de la escuela sabática. Y con esta nota quiero decirles que en Cristo Jesús, como decía la palabra en griego, ¿verdad?, que nos dice que nuestra redención está completa. ¿Se acuerdan de esa palabra? Apocatalazo. Cristo lo hizo todo, mis queridos hermanos. Y nosotros necesitamos estar contentos. Tenemos la seguridad de la salvación completa. Nunca más se levantará el pecado. Y pronto el Señor Jesús vendrá a buscar a su pueblo. Confía en Él, cree en Él, permanece en Él, como dice la lección de la semana pasada. Estudia su palabra para que no seas engañado,
porque el hecho de ser salvo en Cristo, de que Él lo haya hecho todo, no nos quita a nosotros que tenemos que estudiar la palabra para conocer su voluntad, para que podamos ser cambiados a la semejanza de Cristo Jesús. Él quiere que nosotros seamos felices, Él quiere el bien para nuestra vida, y eso podemos lograrlo, mis queridos hermanos, con una relación que se aprende a través del estudio de la palabra, lo que dijo el Señor Jesús, lo que dijeron los discípulos, los profetas. Así de esta manera vamos de gloria en gloria, reflejando el carácter del Señor Jesús. Espero que este estudio de esta semana te ayude a creer que estás en la iglesia verdadera. Espero que al reconocer esto no te llenes de orgullo, sino más bien de la responsabilidad, como decía la semana pasada, de poder enseñarles a otros que están confundidos con relación a este tema y puedan encontrar la salvación. Que Dios te bendiga. Cualquier pregunta, cualquier comentario te lo voy a agradecer. Repasa las fiestas ceremoniales, sobre todo apréndete los 7 sábados, memoriza y apunta los textos donde el apóstol San Pablo cita todos los mandamientos de la ley de Dios y la Biblia no puede contradecirse. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.